especial a los amigos, a la iglesia en general. Y bueno, rogando a Dios por su misericordia siempre, amén. Quiero que tomemos lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Hagámoslo desde el capítulo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 20. Amén. Hagámoslo a una sola voz, que es corto. Y dice la palabra del Señor: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, dice el lema de este mes: no nos quedemos en casa. Hechos 5:42. Todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén. Yo creo que esto es un gran legado. Amén. Esto es un regalo de Dios, el poder nosotros predicar a este maravilloso Dios, a este Dios que un día tuvo misericordia de mí, misericordia de usted, misericordia del amigo que esté en este lugar. Amén. También tiene misericordia de ti. Y bueno, pues aquí Gálatas nos habla de una verdad, y esa verdad es que pues legalmente ante los ojos de Dios estamos muertos. Amén. El Señor nos ve como si hubiéramos sido muertos con Él. Muertos al pecado, morimos con Él, pero también vivimos con Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. O sea que ya para nosotros no hay condenación. Amén. O hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, y esto nos lleva a una relación con el Señor, y esa relación es que hemos sido uno con Él. Amén. Ya hemos entrado a ser parte del Señor Jesucristo, y sus experiencias son las nuestras. Amén. Creo que esas experiencias que hemos vivido de nuestro Señor Jesucristo, relatadas y dándonos un modelo de vida de cómo vivió Él y lo que Él hizo, yo creo que son suficientes para que nuestra vida tenga un motivo para seguir este modelo. Amén. Y bueno, nuestra vida cristiana también empezó cuando entró esa unidad con el Señor. Amén. Cuando morimos, cuando esa vieja vida, cuando ese viejo hombre ya quedó, cuando Cristo nos dio una nueva vida, hemos sido transformados. Y esa transformación que hace el Señor para nuestra vida trae unos beneficios tan grandes que de ahora podemos disfrutar de ellos, pero no podemos olvidar que otros también necesitan estos beneficios. Amén. Ayer, mientras hacíamos el culto allí en Fundadores, terminaba de predicar, y había un señor que de un segundo piso decía que gracias y gloria a Dios por la palabra. Decía que todo lo que viniera del Señor, que gracias a Dios por ello, ¿cierto? O sea que si la gente necesita escuchar de Dios, y no podemos quedarnos aquí, sino que tenemos que salir de casa. Amén. Yo creo que tenemos que sentir, como este modelo que nos muestra aquí Pablo de Jesucristo. También debemos de asumir esto como un desafío para nuestra vida. Amén. Y ese desafío es que debemos trabajar en la generosidad, en la humildad, el desinterés, en el dar, en entregarnos, tener una negación a lo que no nos sirve para poder aprovecharlo ante el Señor, ¿cierto? Renunciar voluntariamente a lo que nos sirve para poder llevar esta palabra, ¿cierto? Porque sabemos que Él vivió lo que nosotros teníamos que vivir, y Él no lo merecía. Entonces yo creo que hay motivos suficientes para poder salir de casa y poder compartir esa palabra a quien lo necesita. Amén. Y no sé a cuántos ha hecho libre. Yo quiero escuchar un gloria a Dios fuerte del que el Señor ha hecho libre. Y nos ha hecho libre para crecer en su semejanza. Amén. Amén. Y si Él nos ha hecho libre, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que nosotros debemos de hacer es proclamarlo. Porque el mundo proclama muchas cosas y hace ver las mentiras como si fueran verdades. En estos días leí un artículo donde por curiosidad empecé a leer, y empezaba a hablar de
del matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, y esto lo hacían de tal manera que lo hacían hacer tan visible como si fuera una verdad. Yo decía, ¿cómo es esto? Pero ¿cómo nosotros que conocemos realmente la verdad y sabemos que estamos en la verdad, cómo vamos a callar? ¿Cómo vamos a quedarnos callados cuando hay un mundo que necesita? Porque por eso esta verdad fue revelada en nuestras vidas. Yo creo que esta verdad no fue revelada para quedarse aquí dentro del salón, dentro del salón de nuestras vidas, dentro de nuestras vidas. Obvio hay necesidades, vienen los amigos, pero esa necesidad tiene que ser expuesta. Esa necesidad tiene que salir, sernos sensibles. Aquí como Pablo nos muestra este modelo, yo miraba y yo creo que necesitamos humildad, necesitamos que el Señor nos dé sensibilidad. Necesitamos que el Señor que nos duela lo que está pasando en el mundo, que nos duela que hay gente que se está perdiendo, necesitando de Dios, y quizás nosotros estamos aquí conformes, estamos aquí esperando cada día de culto para venir, sentarnos, escuchar la palabra, recibirla y quedarnos con ella. Yo pienso que el Señor nos ha hecho libre para transmitir también esta libertad a quien lo necesita. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Romanos capítulo 3, 24 nos habla que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido justificados. Y qué bueno es cuando recibimos una justificación, cuando quizás somos hasta excusados por algo, hemos sido perdonados por algo. Esto alegra nuestro corazón, y yo creo que nuestro corazón vive alegre porque el Señor ha sido quien nos ha justificado. Amén. Pero porque pensamos un poquito que también hay gente que necesita ser justificada. Ayer me dolía en el corazón ver jóvenes desde la edad de mis hijos perdidos, sentados, drogados. Y mientras estábamos en el culto en el Bolívar, pasaba un niño que tenía más o menos 10 años cuando hacíamos el trabajo con los niños en El Salvador, seguía de Puerto Rico, sí, El Salvador, ¿sí? Y se llama Marcos, ese nombre nunca lo olvido. Y la necesidad tan grande que la mamá me escribía todos los miércoles, me escribía, hermano Diego, Dios lo bendiga. Solamente me escribía eso. Y solamente esas palabras, hermano Diego, Dios lo bendiga, yo sabía que allá había una necesidad en esa familia. Y mi esposa y yo íbamos allá, y ese niño de 10 años se volaba de la casa, se iba, duraba 3, 4 días en la calle. Cuando llegaba golpeado, llegaba de una manera, o sea, que duele el corazón ver un niño de esa edad, porque igual, y no es solamente porque yo tenga un hijo de esa edad o no, es porque realmente el Señor nos ha enseñado de que su palabra libera, que su palabra liberta, y nosotros tenemos que hacer esa labor de ir y llevar este evangelio, de predicarle a quien lo necesite. Y ayer me lo encontré pasando en el Bolívar y lo llamé y le dije, Marcos, ¿de su vida qué? Me dice, no sé nada de mi familia. No sé nada de mi familia. Hermanos, nosotros que tenemos la oportunidad de tener nuestros hijos, nosotros que tenemos la oportunidad de tener nuestra familia en este lugar, y los que, en mi caso personal, soy el único creyente de mi familia, no dejemos de clamar, no dejemos de aprovechar ese momento cuando quizás visitamos y si no permiten que hablemos, pero que nuestro testimonio, que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida podamos replicarlo, para que esa palabra del Señor también sea vista como un testimonio de nosotros. Amén. Porque yo creo que nosotros no solamente con la palabra predicamos, nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que es nuestra vida, tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes con lo que vivimos, con lo que predicamos, porque entonces, ¿qué hacemos nosotros si no tenemos la oportunidad de hablarle a todo el mundo? Simplemente que lo vean a uno y puedan ver algo diferente. Es tan bueno, es tan gratificante cuando las personas, aún sin conocerlo a uno, le dicen, usted tiene algo diferente. Ese algo diferente no es porque yo lo merezca, sino porque el Señor nos lo ha regalado, y eso que el Señor nos ha regalado tenemos que compartirlo. Gloria al nombre de Jesús. Y ayer me decía este niño, no tengo mi familia. Y de su vida, le pregunté, ¿de su vida qué?
Le dije, venga, quédese aquí, que este culto le sirve. Y me expresó y me dijo, no me quedo porque siento que algo no me deja. Hermano, y eso me duele en el corazón, porque cuando él me dijo que algo no me deja, yo dije, venga, yo hago una oración. Me dijo, no. O sea, algo lo sacó del momento donde yo lo tenía, que lo sacó como tan ligeramente que no dio tiempo, y él salió como con un temor. Y yo decía, Señor, tanta atadura. O sea, ¿qué viven allá? ¿Qué está sucediendo dentro de esa sociedad? Tenemos que ser sensibles, hermanos. Esta palabra que a nosotros nos ha hecho libres puede ser también transmitida para quien lo necesite. Porque es que tenemos que recordar siempre que ese sacrificio del Señor no solamente fue por nosotros. No podemos ser egoístas. El sacrificio es para toda la humanidad. Su palabra lo declara, que no es solamente para los que estamos aquí en este lugar, no. Qué bueno que todas estas sillas estuvieran llenas. Qué bueno que todas esas sillas hubieran amigos. Qué bueno que esos altares, en esos días me levanté de madrugada y estaba orando, y mientras oraba el Señor regalaba mi mente y me llevaba a lo que fue esta pandemia que vivimos, y por la situación que se vivió, el Señor me daba a sentir que ese altar no lo volvimos a utilizar, quizás por el distanciamiento, quizás porque estamos muy juntos. Se me venía mientras oraba solamente, cuando en ese altar hemos conseguido tantas cosas con el Señor. No sé si ustedes recuerdan todo lo que el Señor ha hecho en la vida de las personas en este lugar. Quizás puede ser este lugar que usted ve acá, pero eso tiene un significado, eso tiene un valor muy alto. Así que si usted siente en su corazón algún día, en algún momento, amigo, que está en este lugar, usted siente un impulso que lo quiere traer adelante, que usted tiene un sentimiento, que usted siente algo diferente a lo que usted vive cotidianamente, déjeme decir que es el Señor obrando en su vida. Porque a mí también me pasó. Yo sentado allá en la parte de atrás, un día sentía en mi corazón, sentía en mi vida que quería pasar a este lugar, y muchas veces no lo hacía por pena, no lo hacía por muchas situaciones y cosas que venían a mi mente, pero un día decidí que el día que volviera a sentir eso lo haría. Y el día que yo lo hice, hasta este día me he permanecido en Cristo Jesús. Ese día en este lugar encontré reconciliación con el Señor. Lloraba y me dolía, y no sabía por qué lloraba. En un momento llegó a mi mente y entendí que era porque le había faltado a Dios. Fue lo primero que entendí. O sea que necesitamos esa sensibilidad, necesitamos de que nos dejemos mover nuestra estructura de Dios. Necesitamos, hay un coro que el Señor dice, Señor, mueve mi estructura, cambia lo que hay en mí. Pero tenemos que permitirle al Señor. Yo pienso que es momento de ser sensibles, hermanos. Yo pienso que es momento de que este amor que el Señor nos ha dado lo dejemos salir para quien lo necesita. El pastor siempre nos predica de la fe, nos predica del amor, nos predica de este Dios tan maravilloso. Hoy en el trabajo le compartía algo al compañero de trabajo, y llegamos al punto de hablar de la salvación, y yo le decía, para usted, ¿qué es la salvación? Y es un muchacho que tiene conocimiento de la palabra, y él me decía y me daba una cantidad de explicaciones, y me decía, yo sé que la salvación es necesaria. Decía, yo sé que la salvación es necesaria. Pero entonces yo le decía, ¿y entonces qué pasa? Me dijo, no, yo accedo a la salvación cuando yo me sienta preparado. Entonces yo le dije, no, pues la verdad, a la salvación no se llega así, porque nunca estaremos preparados. Si es por nuestras fuerzas, no podremos.
Quizás si tenemos temor de ir a predicar la palabra, de salir a los barrios, de decirle a las personas que Jesucristo los ama, hay un temor, y créame que eso nos sucede a todos, y esto sucede muy cotidianamente, pero no es por nuestras fuerzas, es el Señor quien transforma la vida de las personas. Simplemente nosotros tenemos que ser esos elementos que el Señor va a usar para llevar su palabra. Nosotros tenemos, la hermana Norma hablaba de esa semilla, nosotros tenemos que ir y poner esa semilla. El Señor la regará, el Señor será el que hace dar fruto a esa semilla. Y este muchacho me decía eso, yo le decía, no, pero es que es necesario, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que es necesario, yo le dije, es necesario estar oyendo, estar leyendo. Me decía, pues yo esa parte no la entendía. O sea que sí hay una necesidad de Dios, pero no hay quien aclare quién es Dios. O sea que, iglesia del Señor, yo en esta noche les invito a que tengamos sensibilidad, a que nos duela, a que utilicemos este altar, a que utilicemos los elementos que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, poder orar, poder presentar todo este trabajo que se viene haciendo. Y yo le decía a mi hermano Orlando hoy, qué bueno que este trabajo siga mes a mes en el grupo de intercesión. Les decía que este trabajo sea un trabajo que no termine ahorita, sino que este trabajo sea ese sentir de cada uno de nosotros, de poder llevar este evangelio, de presentar a Jesucristo como este gran Salvador que es, que esta palabra no la guardemos para nosotros, sino que podamos decir con libertad que Jesucristo ama, que Jesucristo salva, que Jesucristo es el único y Dios verdadero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, hermanos, como decía nuestra hermana Norma, y leí allí en San Marcos sobre el ciego Bartimeo, muchas veces nuestras cargas no nos dejan avanzar. Muchas veces lo que cargamos no nos dejan escondernos a nosotros para que Dios viva en nosotros, sino que nos dejamos agobiar los sinsabores de la vida, las vicisitudes. Quizás el enemigo se muestra en las situaciones de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia en general. Pero conocemos a un Dios que tiene todo el poder. Amén. Conocemos a un Dios que tiene todo el poder. Y yo creo que podemos en esta noche presentarnos delante de Él, este Dios que nos ha hecho libres. Yo creo que aquí hay un Dios que ha tratado con la vida de cada uno de ustedes. Yo creo que hay un Dios que allí en la situación que usted esté viviendo ha tenido misericordia de usted. Hay un Dios que en sus problemas ha tenido una solución para usted. Yo creo que hay un Dios que cuando se ha sentido sin fuerza ha levantado sus manos. Y yo creo que hay un Dios que cuando se está enfermo ha levantado su salvo. Y yo creo que hay un Dios que ha guardado su vida, porque lo que vivimos y lo que no se ha terminado, pero ya podemos decir que estamos en una etapa, pero Dios ha guardado nuestras vidas. Y yo creo que es motivo de agradecimiento. Y en ese agradecimiento yo quiero dejarles, hermano, en su pensamiento, que esta redención que el Señor ha hecho por nosotros tiene un precio muy alto. Esa redención que Dios ha hecho por nosotros no la paga el dinero, no la paga la herencia, no la paga un terreno, no la paga propiedades, no la paga oro ni plata. Porque lo único que esa redención, el precio que tiene, fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y yo creo que eso lo repetimos y lo repetimos, pero qué bueno que a esto le pusiéramos el valor que verdaderamente tiene. Quizás mientras usted se ponga en pie, póngase en pie un momento, y usted pueda cerrar sus ojos en este momento. Y quizás usted pueda, mientras ora, imaginarse la escena donde el Señor fue crucificado, y piense que tal vez usted era el que debía estar allá, pero no. Él pensó en usted,
Él pensó en mí. Él pensó en ti, amigo. Él pensó y quizás dijo, no, yo lo oro por él porque yo lo amo y es mi hijo. ¿Por qué usted no cierra los ojos y le dice al Señor en esta noche, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, has pagado lo que yo debía pagar, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque no hay cómo pagar lo que tú haces, Señor Jesús, por el ser humano, Señor Jesucristo. Oh Señor, ¿quién éramos nosotros, Señor? ¿Quiénes éramos, Señor Jesús? Bendito Dios, tú nos has hecho, Señor Jesucristo. Tú nos has hecho libres, Señor Jesús. Y esta libertad, mi Dios, que tú nos has dado, bendito Dios, no nos podemos quedar con ella, Señor Jesucristo. Oh Señor, danos sensibilidad en nuestras vidas, Señor, que nos duelan las almas, bendito Dios. Que recordemos, Señor, ese día, Señor Jesucristo, que tú nos trajiste a ti, bendito Dios. Que sean motivos, Señor, suficientes para saber, Señor Jesús, que allá en el mundo, Señor Jesucristo, que allá afuera, bendito Dios, las verdades las quieren hacer sentir, Señor, las mentiras las quieren hacer sentir como verdades, Señor Jesucristo. Pero que hay una iglesia, bendito Dios, aquí hay una iglesia que conoce la verdad, Señor, y la verdad eres tú, Señor Jesucristo. Oh Señor, tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor Jesucristo. Y por eso en esta noche, bendito Dios, ayúdanos a poner tu palabra por obra, bendito Rey de los cielos.